Buenos días, muchas gracias, comité organizador del curso, por la invitación. Quiero decir que no tengo conflicto de intereses en la presentación del tema y que, a solicitud del doctor Rincón, vamos a hacer énfasis en la presentación de la fisiopatología. No es infrecuente que se solicite nuestra atención para valoración de pacientes en estas situaciones, pacientes con diagnóstico de pancreatitis aguda. En la unidad de cuidado intensivo permanentemente se requiere el concurso de gastroenterología y cirugía y habitualmente en los casos de pancreatitis severa encontramos esto, un cuadro con un paciente muy crítico, invadido, con soporte de diferentes órganos y ahí ya vamos perdiendo un poco en la atención de estos pacientes. Y que tengamos que llevarlos, además de esa situación tan difícil, a segundas injurias como cirugías extensas, manejo de abdomen abierto, para el manejo de las complicaciones asociadas a la pancreatitis severa como la necrosis con sobreinfección. Hoy en día pues hemos avanzado, contamos con algunos dispositivos que nos permiten más fácilmente manejar algunas de estas situaciones. La pancreatitis en la historia de la medicina ha sido un punto fascinante que ha llamado la atención de cirujanos, gastroenterólogos, internistas y desde hace más de un siglo personas muy importantes en el mundo de la medicina se han preocupado por llamar la atención al hecho de que una patología originada en un órgano tan pequeño y localizado en un sitio tan remoto de la economía corporal cause terribles calamidades que se manifiestan en una cantidad de órganos y sistemas a distancia. Y es precisamente esto lo que ha llevado a la investigación básica para explicar estos fenómenos y tratar de aplicar los hallazgos al manejo más satisfactorio de estos pacientes. En la reunión de Atlanta del año 92 se definió la pancreatitis aguda como un proceso en el cual la inflamación originada en el páncreas se acompaña de un compromiso a otros órganos regionales y a distancia con un incremento en los niveles de enzimas. Esta definición en los últimos años tiende a ser modificada. Hay propuestas en las que se recomienda que se incluyan las manifestaciones clínicas como el dolor abdominal, los niveles de enzimas y los hallazgos en los métodos radiológicos más frecuentemente utilizados, especialmente el TAC abdominal. Con el conocimiento y la atención de estos pacientes, hemos logrado aclarar mucho respecto a la historia natural de la enfermedad. Es una enfermedad de alta incidencia, que implica un consumo en costos en salud muy alto y que básicamente tiene dos formas de presentación. Una forma leve que afecta a la gran mayoría de pacientes en el 85%, que se relaciona histopatológicamente con la presencia de edema intersticial, y una forma severa cuyo marcador patológico es la presencia de necrosis y que alcanza el 20% de los pacientes. La mortalidad en las series varía entre el 6 y el 10%, siendo para la leve hasta el 3% y para la severa en diferentes publicaciones 30% y algunos dicen que hasta el 50%. Como bien se sabe, en cuanto a la etiología, la de origen biliar corresponde aproximadamente al 45% de los casos, la alcohólica al 35%, lo que se conoce como idiopática hasta un 10%, pero con los flujogramas de estudio de estos pacientes modernos, si les aplicamos todos los métodos diagnósticos disponibles, vamos a identificar que un 80% de los pacientes denominados idiopáticos probablemente corresponden a patología desencadenada por cristales de colesterol o barro biliar. El otro 10% aproximadamente responde a una gran cantidad de fenómenos diversos de tipo metabólico, medicamentoso, infeccioso, estructural, autoinmunitario, traumático, vascular y posquirúrgico, que nos representan aproximadamente otro 10%.
En esta historia natural de la enfermedad, la pancreatitis hematosa intersticial se ha denominado la forma leve, pero como vemos acá al final de la diapositiva, en algunos pacientes también puede tener cierto comportamiento severo. Puede originar o acompañarse de difusión persistente, puede requerir intervención quirúrgica para manejo de complicaciones y la mortalidad no es despreciable hasta en un 3% de los pacientes. Sabemos por el seguimiento de los mismos que la mitad de los pacientes pueden en los primeros 2 días presentar colecciones peripancreáticas líquidas. De esas, a la 4ª semana el 50% se han reabsorbido espontáneamente, pero otro 50% pueden evolucionar a pseudoquistes que dependiendo del tamaño pueden desaparecer espontáneamente o requerir intervención percutánea o quirúrgica. De esos pseudoquistes, el 10% se sobreinfectan alrededor de la 4ª o 6ª semana. Entonces vemos que la pancreatitis intersticial o edematosa no es tampoco tan fácil de llevar en algunos pacientes. La variedad necrotizante, vemos que se puede presentar hasta en el 20% de los pacientes con pancreatitis, puede ocurrir necrosis de diferente grado. En la mayoría afecta el páncreas y los tejidos retroperitoneales y solo en el 5% es aislada el páncreas. Es importante reconocer que con la disposición actual de los estudios radiológicos tipo tomografía contrastada, se ha llegado a conocer una entidad especial que es la necrosis pancreática central, que nos obliga siempre a estudiar y a descartar la irrupción del conducto pancreático principal y que generalmente conlleva a la utilización de prótesis en el conducto de Wilson o a la resección de pancreatectomías distales. La necrosis, se sabe, es un indicador de severidad, pero solamente cuando se encuentra asociada a disfunción multiorgánica es un predictor de mortalidad. En esta pancreatitis, también en las primeras 4 semanas encontramos la presencia de colecciones agudas que se denominan postnecróticas, tienen detritus en su interior, no son fáciles de diagnosticar con el TAC convencional y se está proponiendo la utilización de resonancia nuclear magnética contrastada en T2 para determinar, porque la presencia de detritus en el interior hace que el abordaje terapéutico cambie en estos pacientes. No es tan fácil el manejo percutáneo y muchas veces hay que hacer manejo endoscópico o quirúrgico. Y apareció un término en los últimos años que se llama necrosis pancreática amurallada, que aparece después de las 4 semanas y que es el equivalente a la formación de los pseudoquistes en la pancreatitis hematosa intersticial. El estudio de la fisiopatología nos ha permitido entonces determinar que en la pancreatitis existen 3 fases. Una fase inicial que habitualmente dura 2 semanas, en la cual vemos al paciente con el cuadro clínico característico que generalmente monta una respuesta inflamatoria sistémica que se puede modular en el caso de la pancreatitis leve y recuperarse en la mayoría de los casos, aunque recordemos que puede tener mortalidad del 3%, o desencadenar una falla multisistémica que a veces se presenta desde los primeros 2 días, afectando principalmente el sistema cardiovascular e induciendo síndrome de dificultad respiratoria del adulto, que puede llevar a la muerte. El 50% de los pacientes que van a fallecer en pancreatitis aguda lo hacen en las primeras 2 semanas por disfunción básicamente pulmonar y cardiovascular. Los pacientes que sobreviven a esta fase generalmente presentan necrosis pancreática de diferente grado y hacia la 4ª semana, 3ª y 4ª semana, habitualmente presentan infección. Puede ser por vía hematógena o producto de traslocación microbiana por alteración de la barrera intestinal. Estos pacientes se mantienen en respuesta inflamatoria sistémica, básicamente asociada a sepsis, y son los que presentan el otro 50% de mortalidad después de la 2ª semana. Los que sobreviven, habitualmente los tenemos que ver con las complicaciones como pseudoquiste y absceso. Esto se explica básicamente porque se presenta el fenómeno de doble lesión, este segundo insulto, que puede ser una infección de vías urinarias, una neumonía asociada a ventilador, una bacteremia
por presencia de catéter endovascular, que en pacientes que no han estado sebados con la respuesta inflamatoria habitualmente no representan riesgo de mortalidad. En estos sí, porque están activadas todas las células de la inflamación y son las que generalmente mantienen la disfunción orgánica múltiple. El acino es la estructura básica de la glándula pancreática. La célula acinar tiene múltiples sitios receptores de estimulación y quiero recalcar que la vía de señalización intracelular del calcio es probablemente la más importante, lo hace de diferentes mecanismos y finalmente conlleva a la liberación en la membrana apical, que solamente representa el 10% de toda la membrana de la célula, de una liberación regulada y programada de enzimas pancreáticas y fluidos. En condiciones normales, los estudios fisiológicos han determinado que después de la estimulación, los canales de calcio y la concentración de calcio se hace por pulsos y que la amplitud y el número de pulsos es detectado por los componentes intracelulares y es el que determina finalmente cuál de las vías de señalización intracelular se va a activar. Cuando la estimulación es suprafisiológica o anormal, no se generan esos pulsos, sino hay una concentración exagerada intracelular de calcio que es persistente en forma de meseta y que lleva a la activación patológica de las vías intracelulares, como lo comentaremos en un momento. La mediación intracelular es de dos formas y cuando se activa en exceso el receptor tipo 2 de colecistoquinina por la vía de inositol fosfato, entonces va a haber liberación y concentración de calcio intracelular en la forma que lo comentábamos patológica, procedente de los depósitos intracelulares, especialmente el retículo endoplásmico y la mitocondria, pero también se van a activar unos poros en la membrana que van a permitir la entrada de calcio desde el espacio extracelular. Esto no sucede en condiciones fisiológicas y hay que decir en este momento que la concentración de calcio extracelular es 10.000 veces mayor que la de calcio intracelular y este fenómeno de concentración de calcio en el citosol es el que probablemente dispare todos los mecanismos fisiopatológicos. La inundada, entre comillas, de la célula acinar por el calcio es la que normalmente nos permite llevar a cabo los mecanismos fisiopatológicos de la secreción enzimática hacia la luz del ducto pancreático. Los hallazgos en cuanto a la búsqueda de los factores desencadenantes de pancreatitis se ha hecho básicamente en modelos animales, modelos que llevan algunos más de 50 años disponibles en la práctica de laboratorio, algunos inducidos por dietas, inyección intraperitoneal de algunas sustancias desencadenantes, estimulación suprafisiológica con análogos de hormonas humanas como la ceruleína, que es un análogo de la colecistoquinina, mecanismos vasculares, asa duodenal cerrada, obstrucción del ducto. Generalmente son en roedores pequeños, algunos tienen problemas y dificultades en la confección, en la reproducibilidad y algunos tienen la ventaja de que son fácilmente desencadenantes. Hay modelos de pancreatitis edematosa, modelos de pancreatitis necrotizante que tratan de remediar lo que sucede en el humano. Pero el problema ha sido la extrapolación de los resultados en estos modelos a la práctica clínica. El modelo de asa duodenal cerrada, el modelo de ligadura biliar y pancreática en roedores pequeños, que trata de asemejar el mecanismo de obstrucción por el cálculo a nivel de la papila de Vater. ¿Qué nos han aportado esos estudios de laboratorio? Que los fenómenos se dan muy tempranamente, desde la redistribución de enzimas, la activación del tripsinógeno a los 10 minutos, la liberación de productos de activación del tripsinógeno, la elevación de las enzimas en los tejidos pancreáticos y en sangre periférica y la presencia de hallazgos histológicos que se dan aproximadamente a la hora de producido el estímulo suprafisiológico.
Esto desafortunadamente no lo podemos repetir en humanos. La historia habitual es que el paciente presenta a urgencias consultando por dolor abdominal después de varias horas de evolución, y el otro problema que tenemos es para la toma de la muestra del páncreas por su ubicación y por las complicaciones que esto puede tener. Entonces, todo lo que conocemos hoy del desencadenamiento de la pancreatitis es básicamente en estos modelos animales. Esta gráfica es supremamente importante porque resume el conocimiento actual. Después del evento agresor, que en la mayoría de los casos es la obstrucción biliar por el cálculo o la toxicidad de la célula sinar por el etanol o alguno de sus metabolitos, lo que probablemente se produce en primera instancia, como lo comentaba, es una alteración en la señalización intracelular del calcio intracitoplasmático. Esto conlleva, de acuerdo a los modelos, a dos fenómenos independientes y que cualquiera de los dos ha demostrado que puede desencadenar todo el curso de la pancreatitis. La activación del tripsinógeno intracelular, fenómeno que en condiciones normales no se da, esto solamente se presenta en el duodeno por acción de la enteroquinasa del borde en cepillo, y la activación de señales de transcripción nuclear que van a desencadenar respuesta inflamatoria. El tiempo en humanos no está muy definido, va de minutos a algunas horas y se acompaña con el desencadenamiento de una disfunción mitocondrial que tiene que ver básicamente con la liberación del calcio hacia el citoplasma, la depresión de los depósitos de ATP y el desencadenamiento de fenómenos de muerte celular que pueden ser apoptóticos, o sea, programados, o por necrosis celular. La inducción de autofagia, la secreción alterada del tráfico enzimático, que es un fenómeno temprano. Los gránulos que se secretan por la membrana apical permanecen en el citoplasma, al parecer porque el calcio se concentra y altera su unión a la malla intracitosólica de actina y entonces no permite que ellos se secreten. El estrés del retículo endoplásmico y los productos de oxidación por sustancias inducibles como la sintetasa de óxido nítrico, que eleva la presencia de radicales libres del oxígeno que van a causar fenómenos tóxicos intracelulares y amplificación de la respuesta enzimática, inflamatoria a distancia, llevando al cuadro clínico que conocemos de disfunción multiorgánica y respuesta inflamatoria. Esta activación de enzimógenos se da por tres mecanismos diferentes, pero probablemente el fenómeno de colocalización, es decir, de fusión intracelular de las enzimas proteolíticas con los componentes de los gránulos vasculares, es el más importante en la fisiopatología del humano. Los estudios del grupo de Boston del Dr. Michael Steer ha permitido definir con base en tres modelos diferentes el fenómeno de colocalización, que en un principio se pensó que iba a explicar de manera satisfactoria la fisiopatología de la pancreatitis, pero hoy en día, después de pasados unos 25 años después de su descripción inicial, sabemos que esto es más complejo que lo que el doctor Steer nos comentaba inicialmente. Dos fenómenos importantes a tener en cuenta después de la colocalización es que la presencia de una modulación del pH intracinar hacia una cifra de 6.9 permite la autoactivación del tripsinógeno aún sin la presencia de la catepsina B. Y segundo, los fenómenos que se desencadenan después de la presencia de la tripsina intracelular que permiten que la secreción ya no se haga por la membrana apical, sino por la membrana vasolateral, que normalmente esto no sucede en condiciones fisiológicas, y que permite entonces la concentración de tripsinógeno y de las otras enzimas en el intersticio pancreático, causando los fenómenos de edema y daño celular y daño orgánico local. Finalmente, ¿qué sucede? La célula se activa, se activan las proteínas, y la célula acinar adopta la capacidad de convertirse en célula inflamatoria. Sintetiza básicamente factor de necrosis tumoral alfa, que va a ser liberado al intersticio y a la sangre, y puede ocupar también los receptores de las mismas células acinares, desencadenando
las vías de apoptosis y necrosis celular a través del factor nuclear kappa B y permitiendo que se activen vías inducibles como la de óxido nítrico que van a causar una elevación de las citoquinas, de los productos del metabolismo del oxígeno, y van a activar células locales y a distancia, básicamente células inflamatorias, macrófagos tisulares, leucocitos y células del endotelio vascular en otros sitios. Y la pancreatitis, entonces, la debemos considerar como un imbalance inflamatorio entre sustancias proinflamatorias como los factores de necrosis tumoral, las interleuquinas, el factor activador de plaquetas y las de contrarregulación inflamatoria como los receptores solubles del TNF, los receptores solubles de la interleuquina 1 y la interleuquina 10. Cuando el paciente y el sistema inmune logra modular y equilibrar, probablemente todo se resuelve, que es lo que sucede en el 80-85% de los casos de la pancreatitis leve. Cuando los fenómenos inflamatorios se magnifican y predominan contra los antiinflamatorios, viene la catástrofe para el paciente y es cuando vemos la respuesta a la disfunción orgánica, el CIRS persistente y en el 30-50% de los casos el consumo del paciente hasta la muerte porque la inflamación no se logra modular. A nivel del pulmón, que es el órgano primario de disfunción, ¿qué sucede? Las células sanguíneas activadas, los neutrófilos, entran en contacto con el endotelio vascular, el cual se permeabilizado, expresan moléculas de adhesión celular, inicialmente lábiles, que son las adhesinas, y posteriormente las integrinas, dentro de las cuales el ICAM-1 es el más importante. Se abren las uniones del endotelio y se permite la diapedesis de las células inflamatorias hacia el intersticio pulmonar, atraídas por la interleuquina 8, que es una quimoquina, una sustancia de atracción producida por linfocitos B y C. Hay depósito de líquido en el intersticio, alteración de la membrana alvéolo capilar, toxicidad celular sobre el endotelio y el alvéolo, y vemos el cuadro de dificultad respiratoria aguda del adulto, que como les comentaba es la principal causa de mortalidad en las 2 primeras semanas. El doctor James Norman nos ha enseñado que para cambiarle la historia natural a la enfermedad debemos intervenir tempranamente, en las primeras 36 horas, que es cuando se está generando el proceso inflamatorio y de liberación de citoquinas. Es ahí cuando tenemos la mayor opción. En la pancreatitis severa, estas citoquinas empiezan a descender durante la intervención básica, hidratación y reposo gastrointestinal, y vemos que al cabo del tiempo podemos, con exámenes de laboratorio, encontrar esto en sangre periférica y en órganos específicos. Las interleuquinas y el factor de necrosis empiezan a ser producidos en otros sitios, básicamente células de Kupffer del hígado, vaso y pulmón. Lo podemos detectar en el laboratorio, son factores pronósticos. Y ya para terminar, esta es la última diapositiva en la que todo esto que se ha aprendido de la experimentación animal ha llevado a que se plantee la posibilidad de aplicación en la clínica, que es lo que finalmente nos interesa y lo que le va a cambiar el curso y el pronóstico a los pacientes. Sustancias de inhibición específica con la somatostatina y su análogo el octreótido, sustancias antiproteasa como la protinina y el gabexato mesilato, sustancias de bloqueo específico como el inhibidor de factor activador, el lexipafán, los anticuerpos contra interleuquina 10, la interleuquina 10 en los anticuerpos contra TNF, el uso de esteroides, inductores de óxido nítrico, los antibióticos y los probióticos han sido valorados. Realmente lo que se esperaba no ha sido determinado en los estudios clínicos en humanos. Hoy en día no contamos realmente con ninguna aprobación definitiva para el uso de estas sustancias. Seguimos diagnosticando a nuestros pacientes con base en la clínica, en las pruebas de laboratorio de amilasa y lipasa, utilizando los métodos radiológicos y dándole un soporte de órganos. Doctor Junca, un minuto. Tratando de que la respuesta inflamatoria se module. Muchas gracias.